Bienvenidos a Más allá del juramento, un espacio donde las voces de las fraternidades cobran vidas. En el horizonte fraternal, donde la luz guía los pasos y la unión fortalece los corazones, se alcanza la figura que encarna la dedicación, el servicio y la inspiración. Hoy nos honra recibir en nuestro espacio a la hermana Odalis Sánchez, gran luminal de la Federación de Logias Unidas de los Caballeros de la Luz. Mi hermana, muchísimas gracias por estar el día de hoy acá con nosotros en nuestro espacio fraternal. Llevábamos ya un par de semanas coordinando la entrevista por asuntos totalmente fuera de nuestras manos. Se alargó, pero hoy estamos acá. Hoy te tengo acá para preguntarte de todo sobre las ramas, sobre todo las ramas femeninas en la orden. Estamos haciendo unos capítulos que le hemos puesto así, Hermanas en la Orden, acá en el canal, y qué orgullo tener a la gran luminar de los Caballeros de la Luz, de esa orden acá con nosotros. Mi hermanita, las primeras preguntas siempre son un poco personales, pues, para saber de ti, dónde naciste, de dónde es Odalis Sánchez. Yo nací en Rancho Viero, Cuba, en La Habana, pero soy natural de Rincón. Por el Rincón. El Rincón, donde estaba San Lázaro, sí. El famoso Rincón de San Lázaro. Yo soy de ese pueblo natural, nací y me crié ahí y viví ahí 12 años. Y después me fui a Los Pinos, a vivir a Los Pinos con mi mamá, porque mi mamá se casó y no había casa donde vivir. Sí. Y nos fuimos a vivir a Los Pinos con Pipo, que es mi papá de crianza. Sí. Y de ahí salimos a Estados Unidos el 14 de mayo de 1980. En la flotilla en Mariel salimos rumbo a Estados Unidos. ¿Recuerdas un poco tu niñez allá? Sí, una niñez con una casa muy grande, con muchos tíos, muchos primos. Mi mamá son 14 hermanos. Imagínate, 14 hijos en la misma casa, con los más grandes, que eran 4, estaban casados y tenían hijos. 1 o 2, mi mamá tenía 1, el mayor tenía 1 en aquel tiempo, y la más chiquita tenía 4, que es la mamá de Jorge Rodríguez, mi primo. Ella tuvo 4 hijos, y todos en la misma cuadra. Cuando íbamos a jugar, en el parque era de nosotros, porque éramos muchos. Me contaba Hilda que desde Cuba ella comenzó con las Rebecas y luego pasó entonces a las sacerdotisas del hogar. ¿Recuerdas esa época de tu mamá yendo a la logia? ¿Te llevaba a la logia tu mamá? Mi mamá me llevaba a la logia todas las noches. Wow. El antesala de la logia, el banco tenía mi nombre, porque ella entraba y yo me acostaba a dormir, o me sentaba en un sillón a darme sillón con 3 o 4 niñas más. Que llevaban las hermanas sus hijas. Que llevaban las hermanas y no te dejaban entrar. Entonces nos quedábamos afuera jugando. ¿Esto fue en las Rebecas? En las Rebecas y en los Caballeros de la Luz. Y en los Caballeros de la Luz. Donde ella era sacerdotisa, yo me sentaba en la parte de afuera, cerraban la puerta y entonces tocaban duro la puerta y yo le decía, ¿hay alguien afuera? Y iban y le abrían. Pero la mayoría de las noches me quedaba dormida. Y ahora sí, esta pregunta la estoy poniendo, no la tengo acá, pero conozco la historia. ¿Recuerdas en la antesala, el día que entró Jorge Burtondo por la antesala que te conoció? Ya lo habíamos contado, pero es imposible no pasar por una antesala, una logia, una niña y que entre. Ok, estaba en una logia en Baluarte y yo estaba pelada como si fuera un peladito de varón. Era un medieval de esos redonditos, sí. Y los aretes no se me veían. Y había un frío que no te puedo explicar. Y yo tenía puesto una ropa de corduroy verde, un juego de pantalón y chaqueta con un abrigo, y yo estaba sentada en una mesa pintando. Y él entró y dice, buenas noches. Yo le dije, buenas noches. Dice, qué niño más lindo. Pero yo era una niña muy respetuosa, sí. ¿no? Y entonces él se puso a conversar conmigo y le toca entrar y dice, ahorita te veo. Y entró a la logia y dieron la sesión, y como él era un miembro alto de el Gran Patriarca, claro. Dice, allá afuera hay un niño vestido de verde. ¿Quién es la mamá? Y mi mamá se para y le dice, no es un niño, es una niña. Yo no llegaba a 8 años, 7 años y un poquito. Y entonces eso fue como amor a primera vista. Wow. Tú sabes, te vi y ya me enamoré de ti.
Entonces me lo encontraba frecuentemente en logias, porque nosotros visitamos logias por toda Cuba. Eso nos contaba Aida, que visitaba muchas Ajá. logias. Y entonces ellos empezaron a hablar y parece que hubo una química especial y se hicieron novios. Yo conocí el Parque Lenin, el Parque Zoológico, el El Malecón malecón. por mi papá. Yo siempre le he tenido mucho respeto al mar y él me llevó al mar a conocer el Malecón una tarde después de haber ido a las Esperanzas del Hogar. A ver, yo estaba allá en la logia de niñas en La Sí. Habana, en Esperanza de Cuba número 8. Yo tenía 8 años y él dijo que yo tenía 9. A eso vamos después, porque vamos a ver cómo fueron tus inicios en la orden. A eso vamos Pero él después. me llevó al Malecón y yo sentía el ruido de como a las 7 a las 8 de la noche que oscurece temprano, Sí. el jugo aquel raro, y yo no quería caminar. Y él me decía, pero no te va a pasar ¿Tuviste nada, miedo? yo estoy aquí contigo. Yo le decía, no, yo le decía a mi mamá, yo para allí no voy, uno de cada lado de mis manos, y yo no caminé. Y entonces el domingo próximo, que yo tenía logia, él me llevó al Malecón, pero de día. Y entonces me tenía que llevar todos los domingos a caminar el muro del Malecón. Primero mucho miedo y después mucha alegría. Entonces, ahora sí, ¿cómo inicia Odalis Sánchez en las órdenes? Ok, ya te digo, yo me crié en una antesala y él le dice a mi mamá, yo quiero que la niña pertenezca a las Esperanzas del Hogar. Y él me pregunta y yo le digo, está bien, Así se llaman las logias juveniles Esperanzas de del la, Hogar, de las niñas. Esperanza. Y los Esperanza. varones, hijos de la luz, los hijos de la luz. los hijos de la luz. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hijos Sí. de la luz? Tenemos más o menos la insignia es un triángulo y las letras son iguales. Sí, Lo que cambia es el modelo, cambia, claro, el triángulo el cambia. triángulo cambia. Entonces él le dice a mi mamá y mi mamá le dice, está bien. Y él me inicia, ya te digo, con 8 años. Pero yo tenía una estatura, ¿tú viste a mi nieto que está allá afuera? Sí. Yo era así de ese tamaño con 8 años. Y entonces todo el mundo me miraba y las niñas de 9 años eran más chiquitas que yo. Y empecé en la logia Esperanza de Con Cuba 8 número años. 8 con Que 8 son años. 9 años lo que se... Que son la los edad 9 mínima. años lo que se permitía, 9 o 10, pero ahí a los 9 ya estaban, y éramos muchas niñas. Aquí hay muchas niñas De esa época. de esa época, pero no están en la orden. Pues yo estuve ahí desde los 8 hasta los 14, ¿Cómo se llamaba la logia? Esperanza de Cuba número 8. Esperanza de Cuba. Entonces salimos para acá en el Mariel Sí. y aquí ingresé en la logia, era algo de Cuba también. Ahora no me viene a la mente. Ingresé en esa logia, al mes y pico, 2 meses, que había una logia de niñas, me incorporo a esa logia. O sea, si existían logias juveniles acá. Sí, aquí sí, habían una logia de niñas juveniles y una logia de niños. que ya en este momento Que ya no existen. Ya en este Ya no momento no existen. existen. Wow, mira, no Porque sabía. este país es muy agitado y los niños lo tienen en un deporte Sí. y los padres están todo el tiempo corriendo y entonces no había. Entonces Claro, tenía es que haber un papá que no tuviera tanto trabajo y se dedicara a recoger a los niños y llevarlos a la sesión Claro. que le dicen las madres espirituales de, Sí. de las Esperanzas del Hogar. Entonces fue como, O sea, todas a crecimos, esa hermana que se dedica a recogerlos, a llevarlos, a recogerlos y entregarlos en sus casas después, le Después, dicen madres madres espirituales. espirituales. Oh, wow. Tú sabes que se dedican a todo, son las que le ayudan a hacer la tesorería, la Sí. secretaría, todo lo que es la logia. Ellas son las que enseñaron a todas nosotras a hacer Esperanzas del Hogar. En Cuba era igual, había alguien que En Cuba era igual. Mi mira, papá bien. era uno de ellos. en la logia de los En la niños, logia de las los niñas. Había el hermano Pastor, el hermano Jorge Portuondo, mi papá, hijos. Sí, y varios hermanos que iban a todas las sesiones y ayudaban. Se sentaba uno al lado de la Patricia, uno al lado del Sí. pasado, uno al lado de la sacerdotisa y uno al lado del vice. es como en la logia de los juveniles en Cuba, el Independiente de Tintofelo, que Ajá. están los instructores, Exacto, como los instructores. exacto. Se sientan a enseñar para que sean más. Y hubieron muchas niñas que fueron grandes jefas y vices y patricias que eran súper. A nivel de logias de niñas y después a nivel de, ya De de logia logias de de mayores mujeres. también. Hubieron Bueno, muchas. aquí tenemos a una. Hubieron muchas que, mira, la hermana Elena García es Esperanza del Hogar junto conmigo.
la hermana Carmen Escalona, Sí. iba a la logia junto conmigo y nos sentábamos afuera y nos agarrábamos del moño también, nos fajábamos piñazos también. Pero estábamos siempre y ella era una sacerdotisa del hogar hasta hace como 3 años. Mi hermana, permíteme hacerte esta pregunta. ¿Qué valores puede recibir una niña en formarse en una fraternidad? Muchos valores. Respeto, hermandad, El sentido este de hermandad, de querer a alguien como de un querer a hermano, alguien querer de al prójimo, corazón, como dice la Biblia, quiere a tu prójimo como a ti mismo. como a ti mismo. De tener un respeto de que tú ves un hermano que peina cana y aunque tú seas una niña, tú tienes que hacer un respeto doble. Wow. ¿Me entiendes? A cualquier hermano tú lo tratas con respeto, pero cuando tú ves un hermano que es mayor Sí, y eres una niña, tú dices, wow, ese respeto a los mayores tú tienes que también. respetar a los mayores, como respetas a tus abuelos. Tú sabes, en tu casa siempre tú tienes Sí, un guía. Mi papá me enseñó que a todo el mundo se le daba la mano y un beso. wow. Entonces tienes que tener humildad en tu corazón. Qué bueno, qué interesante para rescatar las logias juveniles. Yo creo que sería una de las misiones futuras, Sí, porque no solo para el bien de esos niños que son inclusive después altos funcionarios en las logias, sino para el bien de la sociedad, porque eso lo llevan a la sociedad. sí, Así mismo se comporta en su trabajo, así mismo se comporta en su escuela, así mismo exacto, se comporta ante la sociedad y hacer la diferencia, que es una de exactamente. las cosas que hacemos nosotros, gracias a Dios. La diferencia. Hermanita, la segunda pregunta. Nada más que llevo 2. ¿Cómo logras balancear tu vida personal, tu vida profesional y tu vida en logia, tu vida como gran sacerdotisa en este caso? Bueno, desde hace 5 años para acá puedo hacer más cosas, aunque duela, que lo que hacía antes. Sí, Porque antes tenía un hijo enfermo y me tenía que dedicar 24/7 a él. Pero al él no estar, entonces hago cosas durante el día y llego a mi casa corriendo, me doy un baño, yo no como por la tarde y salgo para la logia. Todas las noches estoy en una logia, visitas todas las logias. todas las logias. Y ahora que soy gran luminal, el deber es doble. Tengo que hacer, tú sabes, más. Tengo que dar el ejemplo. Yo llegué a este lugar por lo que me he esforzado Sí, en mi vida como sacerdote, como en tu esperanza y vida como fraternal, sacerdotisa claro. del hogar. O sea, yo estoy en este puesto y tú juras cumplir lo que tú prometiste. Claro. Entonces, si yo juré que yo iba a cumplir con mi puesto, ¿cómo yo no voy a dar el ejemplo? Oye, en momentos como ahora, que después vamos a hablar sobre eso, tan difícil por lo que está pasando, Exacto, la la Orden orden Caballero de la Luz. Caballeros de la Luz, yo creo que es ahora donde tienes que decir, o demostrar, ¿no? Vamos a decirle así, ese voto de confianza que dieron todos los hermanos en elegirte como su gran luminar para este año. ¿Es 1 año o 2 años? 2 años. Son 2 años mandato. Ujú. Ok. Mi hermana, acá en los Estados Unidos, ¿a qué logia ingresas después de la logia de mayores? Porque se nos pasó, no comentamos Ok, sobre eso. yo tenía 18 años cuando los hermanos de la logia de niñas Sí, me decían, tienes que entrar a la sacerdotisa. Ay, pero no, otra vez. Sí, tienes que entrar. Y entro en la logia Hijas de Cuba, número 158, de la cual soy miembro hoy en la actualidad, sí. con 18 años. Estaba mi mamá de sacerdotisa jefa, embarazada de mi hermano Jorge Portuondo. Wow. Así que ¿Cuántos años hace? 18, yo llevo 45 años aquí, así que hace 43 que pertenezco a la logia Hijas de Cuba. A Hijas de Cuba. Wow. ¿Qué motivo te da a entrar? Porque me dices que te dice, mi hermana, tienes que entrar, ¿Cuál fue el motivo? Bueno, ya sabemos que vienes de una vida De fraternal. una vida O sea, ya fraternal. eso se veía caer, ¿no? Eso ya era lo que venía. Pero ¿cuál fue el principal motivo que te hizo ya irte a logia de mayor y seguir en una vida fraternal? Bueno, el amor y el apoyo eh, que vi en mis padres todo el tiempo. Claro, Cuando había Hilda un y Jorge problema, Portuondo cuando había un eran problema, guías. cuando había una alegría, cuando llegamos de Cuba, venían de una logia y llegaron aquí, no había ninguna, se afiliaron a una logia aquí
Y un día en la sala de mi casa dijeron, vamos a fundar una logia. Y eso era noche tras noche, fin de semana tras fin de semana, en el comedor y la sala y la cocina, lleno de hermanos, y vamos a fundar una logia. Y bueno, ¿y cómo se va a llamar? No, 20 nombres. Y entonces dice uno, podemos ponerle Regreso a Cuba. Y dice otro, y cuando se caiga el comunismo, regresó a Cuba, como que afirmando. Entonces estamos esperando que regresemos, pero eso lo vamos a ver. Algún día. A ver, en 5 o 6 años, no sé. Algún día. Ojalá que sea mañana, porque yo me fui de Cuba y yo decía, en 3 meses vengo de regreso y llevo 45 años aquí. Es que son casi 70 años ya de ese de comunismo. Imagínate, estamos ya... Algún día. Sí, algún día, no, sí, yo no pierdo la fe. Mi padre no perdió la fe hasta el minuto que se murió. Y yo espero poder darle gusto allá arriba en el cielo. Quien no solo fue un hermano fraternal por excelencia, sino un patriota de los de Adevera. Y un preso político. De los de Adevera, y a eso me refiero, de los de Adevera. Tuvimos un homenaje donde hablamos de este tema en cárceles y las logias, todo lo que hacían en logias y cárceles. Entrevistamos hermanos que estuvieron muchos años presos, que fueron compañeros de tu papi, y nos hablaban de las reuniones que hacían, que no eran, por supuesto, no era una logia constituida, no eran sesiones de logia, pero sí se reunían todos los hermanos fraternales y trataban asuntos internos de lo que es el tema de las cárceles y estas cosas, que por supuesto no eran presos comunes, eran presos políticos. Por sus ideales políticos, en contra, por supuesto, de un gobierno que tiene a nuestro país pisoteado. Mi hermana, ¿perteneces a otra fraternidad? Yo soy Rebeca desde el año 88. ¿Sí? Estoy durmiendo. Sí, en la rama Rebeca. En la rama Rebeca yo estoy durmiendo. Pero yo me hice Rebeca embarazada de mi hijo Heriberto, que tuviera... Ahora en noviembre, 37 años. Y pertenezco a la logia de Ofelo Manuel Bosaquewich, número 70, de hace un año. Y hermana de este gran servidor. Y hermana de ese gran servidor que está ahí, que es mi hermano de logia y de sangre porque tiene mi mismo apellido. Gracias, mi hermana. ¿Qué recuerdos más significativos guardas de los primeros pasos en la orden? Vamos a hablar de los pasos antes de llegar a Gran Luminar. Este andar que uno tiene dentro de logias, ocupando cargos de tesorero, secretario y demás, hasta llegar a este que es el cargo superior, el más grande de todos. ¿Qué recuerdos tú guardas de esa época, de ese andar? Bueno, yo he sido en la logia en mi logia, Hija de Cuba, yo he ocupado menos secretaria y tesorera, soy la vicetesorera, pero tesorera, todos los cargos, todos los he ocupado y he sido jefa de la logia 3 años, 3 veces en diferentes años. La primera vez que fui jefa de Hija de Cuba fue en el año 88, embarazada de mi hijo Heriberto. ¿Esa fue tu primera vez? Mi primera vez de sacerdotisa jefa. Después, como en el año 2001, volví a ser jefa y con el 2008 otra vez. Porque si no hay alguien que lleve la rienda, hay que tener a alguien que no es por ser ni creerme, yo no me creo cosas, yo soy una persona muy humilde, pero cuando tú ves que la logia está decayendo, tienes que ponerle en el jefe una persona que jale, que tenga liderazgo, que tenga y poder de convocatoria también, que tenga personas que la apoyen, hermanos que lo apoyen, que la sigan. Eso lo sabemos, todas las logias pasan por eso. Todas las logias entonces fue en mi vida entre la orden ha sido una vida linda y bien activa. Ha tenido, como dice, sus momentos amargos, pero el apoyo cuando mi hijo se enfermó. Incondicional por parte de los hermanos de logia, todo. Incondicional. A mí me dijeron en el Jackson, en el año 2001, cuando mi hijo le da el segundo stroke y cae en el hospital en terapia intensiva, que de qué iglesia yo era. Sí. Y yo le dije, no, yo no soy de ninguna iglesia. Yo soy de la Orden Caballero de la Luz. Y esos que tú ves ahí son mis hermanos. Lo mismo Ofelo que Caballero de la Luz que Masones. El salón de espera del Hospital Jackson, del 6º piso, no tenía silla
a ninguna hora del día. Wow, hermana. Esos son los momentos que no se olvidan. Son esas cosas positivas por las que pasamos nosotros, que a veces las personas, primero, no lo conocen porque no tienen idea, y por eso existen también estos espacios, para dar a conocer lo que somos, porque muchos piensan eso, piensan que somos una secta religiosa, piensan que somos, tú sabes, esos secretos, esas cosas. Vemos comentarios a veces en las redes que dicen, herejes, solo Cristo salva. Bueno, bro, no sabes ni siquiera lo que estás hablando. No que sabes lo que está... Exactamente. O sea, porque ven algún símbolo o algo, ya te tiran de Te piensan satanista, que eres esas cosas. santero, brujero. Eso, y acá no es para nada Para nada. religión, es una fraternidad. Exacto. Y ojalá todos fueran Todos fraternales. creemos en Dios y tenemos un ser supremo. Claro. Y el ser supremo de todos, de cualquier religión, es Dios. Ah, no, Porque hay igual, uno solo. dentro de las logias tenemos hermanos que practican una religión, otros que practican otra, pero acá adentro son hermanos. Son hermanos. Y se tratan como tal, y se dan un abrazo, se saludan, y hacen el uno por el otro cuando tienen alguna necesidad. Y tenemos una Biblia como guía. Claro, yo se los digo, la Biblia la tenemos acá a veces en sesión, y a pesar de que no leemos la Biblia, está por lo que significa, por el símbolo, Por el respeto. todo eso, por todo lo positivo y todos los pasajes bíblicos que nos traen cosas positivas a nuestra vida. Hermanita, y ahora sí, como actual gran luminal, ¿cuál ha sido tu principal reto? ¿Este es tu primer año? Sí. El principal reto como gran luminal. Como gran luminal, me invistieron en el mes de julio y en el mes de agosto tuve el peor reto. El templo donde estábamos trabajando, porque el templo donde nosotros trabajamos se vendió y alquilamos en otro templo y el templo cerró y nos dijeron hoy, estamos en corte y no hay templo, no podemos entrar. No tenemos llave, no tenemos control, no podemos entrar porque hay una orden de la corte. A solo un mes de haber sido A un elegida solo como un gran mes de luminal. estar como gran luminal. Difícil. Entonces, como me dijo un hermano de logia el jueves, tienes una tarea muy difícil en Muy tus difícil. manos. Tu año va a ser nombrado. Exacto, tengo una tarea muy difícil, pero como gran luminal no, como sacerdotisa del hogar y como miembro de la Orden Caballero de la Luz, me vi en la calle y dije, voy a hacer lo que hacía Jorge Portón. Y me puse en el teléfono, en un mensaje de texto, que tenemos un chat para los hermanos, hay sesión en mi casa el lunes. ¿Tú no crees que la vida te preparó para esto? Ajá, sí me preparó o sea, para eras esto. tú la que tenías que estar cuando tuvieran este bache, porque esto es un bache en la bache. orden. Claro que sí, eras tú la que tenía que estar. Entonces, hicimos una sesión conjunta de la Logia Regreso Cubija de Cuba en mi casa, que vinieron 22 hermanos presencial y 4 hermanos por Zoom. Entonces, yo decreto que fue un éxito. Claro que sí. Porque es por teléfono, voy a hacer una sesión, mi dirección es tal. Y vinieron los hermanos. Y acomodaste todo para... Acomodé mi casa. En la mesa del comedor tengo el tesorero de cada logia de este lado y el secretario de cada logia de aquel lado. Y tengo 2 banquetas de counter, como el luminario y vice. Hiciste una logia en tu casa. ¿Entiendes? Y dos mesitas para patriarca y pasado. Hiciste de tu casa una logia. Ajá. Y en el medio del comedor, una mesa improvisada para la Biblia. Entonces hemos hecho en mi casa 4 sesiones. Ahora tengo el día 14 la logia de Maggie, el martes 14 en mi casa. Wow. Ese es un reto, pero estamos saliendo, como digo yo, sin tener un collarín, ni un mandil, ni un maillete, ni nada. Porque todo quedó en logia. Todo quedó adentro. Todo está en el edificio. Entonces, que está cerrado. Fuimos a una logia, mi primo fue a una logia de Jayalí, le pidió la maleta con todo y se la prestaron. Entonces, estamos trabajando, ahora tenemos que devolver esa maleta porque jueves pudieron entrar a sacar por lo menos los collarines. Y los rituales. Porque ellos dice que tienen que limpiar el edificio, que poner la capa, que hacer varios ajustes. Sí. Y entonces que nos van a dejar trabajar ahí hasta que nosotros podamos comprar. Claro. Pero nosotros tenemos que esperar por nuestro abogado que nos diga qué día podemos echar a comprar. Sí, ya puedes empezar a buscar. Sí, ya hemos buscado, pero no podemos dar el paso hasta que el abogado nos dé la orden. Ya nos comentaste algo sobre esto que te voy a preguntar, pero me interesa saber un poco más profundo. ¿Cómo has buscado fortalecer la unión
en tu fraternidad en este momento tan difícil? Me hablaste de los grupos de chat, de comentarles a todos, de utilizar tu casa como logia, pero ¿cómo has fortalecido, cómo tú has buscado fortalecer esa unión en la fraternidad Caballeros de la Luz, en la Orden Caballeros de la Luz en estos momentos? Bueno, me dedico bastante, a pesar de que no tengo mucho tiempo, de llamar a mis hermanos enfermos O y sea, el detalle es estar ahí todo preocuparme. el tiempo llamándolo. ¿Cómo estás de salud? Tengo varios hermanos. Los hermanos de la Orden Caballeros de la Luz son bastante mayores. Sí, Entonces estoy haciendo cosas que digo, estoy trabajando y tengo un audífono. ¿Cómo te sientes? Mira, tengo sesión mañana. Estoy haciendo 20 cosas y entonces al secretario y al jefe de oficina, hazme esta carta y vamos a ir a la logia de Ali a leerla o ponla en el chat para que los hermanos la lean. En eso estoy porque no tengo, como te dije, un templo, ni estoy sesionando todos los días Sí. como antes. Entonces, ahora unos hermanos van a trabajar aquí, otros van a trabajar en la Junta Patriótica, otros en los municipios y otros en mi casa. Entonces, hasta que en noviembre o diciembre me digan, pueden entrar ya. a trabajar en el templo y el abogado nos responda que vamos a poder comprar. Mi hermana, Orden Caballero de la Luz, en este caso logias mixtas de mujeres y hombres. Y ¿sí? mujeres y hombres, Ya, sí. o sea, no es, Sí. no es la gran logia de la sacerdotisa del hogar, no. No, Es la gran logia de la Orden Caballero de la Luz como tal. sí. ¿Cuál es el papel de la mujer en esta orden? ¿Me puedes hablar sobre eso? Bueno, De esas órdenes que son logias mixtas. nosotros hacemos logias mixtas y si son dos logias, Sí, hoy funciona la sacerdotisa jefa como sacerdotisa jefa y el luminar de la otra logia hace de vice. ya. Entonces, el patriarca de la logia, uno hace de patriarca y la sacerdotisa hace de pasada. Y entonces en la próxima sesión lo rotamos Claro. para hacer logias mixtas, pero es el mismo ritual y es un ritual que mi papá hizo y mi hermano lo encontró en la computadora. Solo printió y estamos trabajando con ese ritual de logias mixtas. Pero logias mixtas en cuanto a mujeres y hombres, Sí, o en cuanto a sacerdotisas y Caballero de la Luz, mixta de mujeres y hombres, de sacerdotisa y Caballero de la Luz. Ah, ahora sí. Sí, sí, así estamos O sea, trabajando. es la unión de la sacerdotisa con los Con los caballeros de la Caballeros de la Luz. O que las hermanas son caballeros de la luz. No. Ah, porque así pasa con los felinos. Las hermanas son sacerdotisas del hogar. Ahora entiendo. Ajá. Ahora entiendo. Las O sea, hermanas somos sacerdotisas del hogar cuando siempre. hablamos de logias mixtas en los caballeros de la luz, hablamos que trabajan o funcionan en el mismo templo los caballeros de la luz y la sacerdotisa del hogar. Sí, Comparten esa sesión. esa sesión, pero podemos hacer logias mixtas Sí. en la misma noche, en el mismo templo, juntos. Perfecto, porque en la Independiente de Tofelo no es así. Cuando hablamos de una logia mixta en la Independiente de Tofelo, hablamos de mujeres que son Orfelo, que Orfelo, ingresan a la logia de Orfelo como estás con exacto, nosotros como acá. estoy yo, sí. Porque nosotros también tenemos la Rebeca, que es la rama Sí. femenina. No, nosotros somos sacerdotisas y ellos son caballeros de la luz. Y hacemos logias mixtas. Ya. En Cuba, tengo entendido que sí había logias mixtas y eran de caballeros de la luz. O sea, que la mujer podía ser caballero de la Podía luz. ser caballero de la Ah, luz. mira, no sabía en Cuba Pero es existía. lo mismo, tenemos más o menos lo mismo. Lo que nosotros tenemos un grado y los caballeros de la luz tienen 3 grados. Sí, Primero, segundo y tercero. Y es de aprendizaje. Pero una hermana sacerdotisa del hogar tiene primer grado y si va a 3 sesiones de caballeros de la luz, sí. en el mismo grado puede a estudiar para coger el segundo grado De los caballeros de la luz. de los caballeros de la luz. Ah, mira qué bien. Y entonces va a 3 sesiones de segundo grado y coge el grado tercero de los caballeros de la luz. Igual, a nivel de gran logia, tanto los caballeros de la luz como las sacerdotisas ocupan grandes cargos también. Grandes Por cargos. eso tenemos hoy la gran luminaria con nosotros. Exactamente. Gracias, mi hermana. Esa es una duda, mira, me la aclaraste y lo aclaramos para todos. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a la fraternidad, a las próximas mujeres que piensan ingresar en una logia? ¿Qué mensaje les podemos dar a estas nuevas hermanas? Que por decirlo sean, así? primero que todo, que sean con un gran corazón, que sean humildes y que tengan el corazón lleno para dar amor y fraternidad. Si no tienes humildad en tu corazón, no entres aquí porque aquí hay que respetar. Aquí no se le puede faltar el respeto a un hermano Claro, ni a una hermana, porque todos somos iguales. Cuando tú naces desnudo. Y cuando te mueres, te ponen una ropa para enterrarte. Pero al final somos iguales. Ni te llevas la casa,
ni te llevas el dinero, ni te llevas lo que tengas porque tengas dinero o porque tengas propiedades, te vas igual que cualquiera Sí. y te vuelves una carabela. So, venimos del polvo, salimos del polvo y para el polvo nos vamos. Ah, Entonces, eso es lo que yo le quiero decir a cualquier hermana o mujer que quiera pertenecer a nuestra orden, que no somos nada. Aquí no es porque me compré un par de zapatos de 100 pesos, soy mejor que tú, soy igual que tú. claro, aquí no se vive Aquí eso, no, claro. ese pedacito de que porque Esas yo cosas tengo, acá, claro, es eso bien para difícil. mí, Como seres humanos a veces, por supuesto, se antepone algo de esto, pero sí, la pero verdad no se practica acá. no se Eso es practica. bien mínimo en alguien específicamente Eh, y se logra borrar de uno, porque la y verdad no yo es, no soy es un eso. tipo de persona que si yo veo un hermano mío en desgracia, la mitad de lo que tengo se lo doy. Porque esa es la fraternidad. Eso es lo que me enseñó Jorge Portuondo Jorge. Y a este capítulo vamos ahora. ¿Me entiendes? Tengo 3 preguntas para ti, las tengo catalogadas como preguntas especiales y por supuesto tratan sobre Jorge Portuondo Jorge. La primera, como hija de nuestro gran hermano Jorge Portuondo Jorge, ¿consideras que estás siguiendo sus pasos? Por supuesto, 100%. 100%. 100% porque él respiraba fraternidad. Fue de la orden desde los 8 años. Él fue Orfelo juvenil, masón juvenil y caballero de la luz juvenil. Wow. Los 3. O sea, Él fue ajefista, ajefista, fue hijo hijo de la luz y fue juvenil y también. fue juvenil. Wow. Los 3. Entonces él Y después fue masón, fue caballero de la luz y Orfelo. fue masón, caballero de la luz y Orfelo. Y masón grado 33. Grado 33. Y se lo sabía en las 3 instituciones. Tú le decías, ¿qué pasó? Taca, taca, te lo decía todo. Porque mi papá era una enciclopedia. Wow. Una enciclopedia humana. Y la misma pregunta, eso era para las 3, para Hilda, para tu niña, su nieta, y para ti. Si tuvieras la oportunidad de verlo una vez más, ¿qué le dirías? Que lo extraño, que no tiene mi sangre, por desgracia. Pero para mí, lo ocupó todo. Igualmente era tu mundo también. Todo. Fue el que me enseñó lo bueno, lo malo, lo regular. Te pasó esto, te pasó por esto y por esto y por esto. Tienes que ser diferente. Dios me dio 2 hijos. Cuando mi hijo se enfermó, él llevaba 1 mes diciéndole a mi mamá que él tenía un tumor en la cabeza. Oh. Porque él había soñado con su papá que él tenía un tumor en la cabeza. Y lo llevamos al médico y le hicieron un MRI y le dijeron, tú no tienes nada. Y al mes de ese sueño, dan el veredicto que mi hijo tiene un neuroblastoma. O sea, no era él, era el nieto. En el cerebro. Y eso fue la muerte para mi padre. Entonces, él para mí fue el padre, el amigo, el hermano. En 2 palabras, el todo. Wow, mi hermana, ¿y qué consejo tú le pedirías si tuvieras ese momento como gran luminar, ya como gran luminar, como Odalis Sánchez, la gran luminar? Que quiero ser como él. Yo quisiera ser como él, leer como él y tener la inteligencia que tuvo él. Y más para manejar estos momentos Para tan manejar difíciles y para por lo que está pasando. y para claro, tener la mano como tengo que tenerla y no disgustar a nadie, Claro. no faltar en nada y que ningún hermano esté disgustado, Pero que todos estemos indiscutiblemente en a veces te va armonía. a tocar tomar decisiones y algunos van a estar a favor, en contra, Exacto. pero como gran luminar te va a tocar tomar esas decisiones, mi hermana, Exacto. y dar ese maguetazo, ¿no? como decimos nosotros. Muchísimas gracias por responder a estas preguntas. Sabemos que te cuesta, ¿no? Desde el Ujú. punto de vista de sentimientos y demás. Las 3 preguntas finales. ¿Qué proyecto te gustaría haber terminado antes de terminar estos 2 años como gran luminar? Tener un templo Tener un edificio. donde podamos
reunirnos, tener nuestras sesiones todas las semanas, Y tener el museo. tener el museo El que museo. está en una caja que era que mi padre tanto tiempo se Sí. esforzó en dedicar pedacito a pedacito el primer collarín, el primer acta, el primer de todo de cuando se fundó la Orden Cajero de la Luz. Eso está todo guardado. Tener un templo para tener eso. Un lugar donde seccionar, donde reunirnos a tener una fiesta, un cumpleaños, Una parte social. una parte claro. social y tener todo lo que él quiso tener allí, que ahora no tenemos nada. Wow, claro, claro. ¿Cómo te gustaría que recordaran tus hermanos tu paso por la Gran Luminaria? Como un paso firme, fuerte y seguro de que vamos a echar todo para adelante. Y si tuvieras que escoger de las órdenes a que perteneces una Soy sacerdotisa del hogar para toda la vida, para toda la vida. mi hermanita, muchísimas gracias por haberme dedicado este tiempo o estos minutos de tu valioso tiempo a nuestro podcast. Es un honor que estés acá. Tenemos hoy, se viste de gala este podcast porque tenemos a la gran luminal de la Federación de Logias Unidas de los Caballeros de la Luz. Es un honor para Gracias. nosotros tenerte acá. Muchísimas gracias. Para mí hermano. también es un honor. A ustedes que nos escuchan en los canales de Spotify, que nos ven en los canales de YouTube, muchísimas gracias y síganos viendo para otros capítulos de Más Allá de Juramento.